¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Yo creo que ya nos ganó la noche y sí fue mala decisión porque está medio oscuro el set de grabación. Por acá anda llama Corina, miren, es la que siempre me acompaña a grabar, ya anda por acá, mi querida Maki. Oigan, hoy se cumplen, bueno, se cumple precisamente en esta fecha un año más de una tragedia que sin duda alguna marcó a la Ciudad de México y a todos y cada uno de nosotros. Hablamos de lo sucedido en la discoteca News Divine en junio del 2008, en donde perdieron la vida 12 personas. Alfredo Maya, que era el único sentenciado por la tragedia ocurrida precisamente hace ya 15 años, pues fue liberado a pesar de que había sido condenado a pasar 24 años de cárcel, fue liberado al cumplir 14 años preso. Él era dueño precisamente del News Divine y a su salida al reclusorio Oriente reiteró su inocencia, dijo que el verdadero responsable era Guillermo Sayas, quien en el momento de la tragedia era el jefe de mando único del sistema de coordinación policial Unipol, el entonces delegación, hoy alcaldía Gustavo Madero, y quien fue exonerado por las autoridades judiciales de la capital del país. En un momento más vamos a profundizar sobre este señor Sayas. Hagamos solamente un poquito de historia, ¿les parece bien? Fue, si no mal recuerdo, a las 6 de la tarde del 20 de junio del 2008, elementos del mando único del sistema de coordinación policial y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, llegaron a esta discoteca ubicada en la avenida Eduardo Molina sin número, esquina con calle 312 en la delegación Gustavo Madero, una zona de bajos recursos y que en ese momento era gobernada por Francisco Chigil, quien el día de hoy pues sigue siendo un factor de poder, aunque usted no lo crea en esta demarcación, nada más se cambia la chamba, ¿no? Con sus familiares cercanos. Bueno, los elementos policíacos arribaron al lugar con la intención, obviamente, de implementar un operativo para determinar si en el mismo se vendían drogas y bebidas alcohólicas a menores de edad, ¿no? Luego de recibir varias denuncias. Eso era parte de la información oficial que se dio a conocer. El lugar se encontraba lleno de jóvenes, totalmente lleno de jóvenes, algunos menores de edad efectivamente, muchos estaban festejando incluso el fin de cursos y la entrada de los elementos policíacos a la discoteca causó pánico por la forma en cómo lo hicieron. Estamos hablando que había 102 jóvenes, lo que desató el caos totalmente en el lugar, que terminó en esta tragedia. Obviamente están las versiones, siempre hay dos versiones, una la oficial, ¿no? Del gobierno capitalino, en ese entonces encabezado por Marcelo Ebrard, hoy candidato a la presidencia de la República o precandidato a la presidencia de la República, como usted guste, cuyo procurador era Miguel Ángel Mancera, actualmente senador de la República, y que por cierto fue quien dio la cara, Marcelo Ebrard, fue quien dio la cara sobre este desalojo que, insisto, ocasionó pánico entre los jóvenes, provocando una estampida para intentar salir del lugar, pero debido a que era un espacio sumamente reducido y sin ventilación incluso, sobrevino la tragedia. Recuerdo muy bien, muy, pero muy bien, porque andábamos ahí reporteando. Y la situación era de verdad dramática. Los sobrevivientes, los padres de familia aseguraron que al entrar al lugar, los policías restringieron la salida a los jóvenes usando gas lacrimógeno, bloqueando los accesos, por lo que se formó obviamente un tapón, ocasionando que 12 personas murieran asfixiadas. Se imagina, asfixiadas, entre ellas 4 menores de edad y 3 policías. Yo platiqué con uno de los sobrevivientes, un chaval de 17, 18 años, quien desesperado te narraba la forma en que los policías no los dejaban salir, así de claro. Y todo por órdenes de este señor Guillermo Sayas, a quien lo siguen protegiendo. Eso es lo que más me llama la atención. ¿Qué le deben a este hombre, de verdad vinculado con Francisco Chigil, que por cierto fue citado a declarar? Pero a este hombre lo siguen protegiendo, ¿por qué? Porque es parte de una pandilla policíaca. Hubo mano negra para la prescripción de los delitos. El caso de Linus Divine no puede quedar impune, eso en definitiva. El mismo Francisco Chigil
dijo que él desconocía, ¿no? Por qué se había ejecutado un operativo de esa magnitud. Y durante los 9 meses que estuvo en el reclusorio Oriente, este señor Sayas fue cambiado del área de nuevo ingreso a la zona femenil porque recibió amenazas dentro de la cárcel por los mismos hombres a quienes él ingresó a cambio de lograr medallas, a cambio de lograr ascensos. Todos ellos arrinconaron al ex fiscal de homicidios y como los códigos en la cárcel se respetan, pues ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Sayas definitivamente no ha pagado lo que hizo, cubrió todos los excesos que se cometieron, como los exámenes de orina a los jóvenes, sin contar con la presencia de sus abogados, de sus padres, sus tutores. Esto obviamente debió invalidar totalmente cualquier dictamen como lo explica la ley. Y la entonces Procuraduría de la Ciudad de México saneó la porquería de Sayas. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué queda sin castigo a 15 años? ¿No? Cuando la pena mínima de este tipo de homicidios serían 20. ¿De qué privilegios goza este señor Sayas? ¿En qué fundamentaron la prescripción a un cobarde que dejó de firmar en el reclusorio, luego se escondió y nunca dio la cara? La fotografía de verdad ilustra perfectamente los términos de la tragedia. Un grupo de policías apelotonados ante la puerta que impide la salida a los cientos de chavos que buscaban escapar de la discoteca News Divine. Y es ahí precisamente cuando uno comienza a preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué de verdad? Por qué hicieron eso? ¿Qué pretendían los uniformados al ponerse así? ¿Cuál era el sentido? ¿No? Un operativo que busca detener in situ y en masa a los adolescentes asistentes a una tardeada mediante un expediente abusivo, represor, en el peor sentido de la palabra. Mientras que en el interior del salón se exige la suspensión de la fiesta, ¿no? Abajo se prepara una redada de jóvenes que deberían de ser llevados como pruebas, pero pruebas vivas de la ilegal expedición de bebidas alcohólicas o drogas en el local, ¿no? Pero los señores bloquearon la salida, de por sí estrecha, de por sí inapropiada, porque esa fue otra cosa. ¿Quién demonio le dio permiso al News Divine de estar operando si era una verdadera ratonera, ¿no? La autoridad preventiva incapaz de actuar de otra manera que no sea ejerciendo la pseudo fuerza, una fuerza pseudo ejemplificante, el número, la exhibición del poder que obviamente sustituye a la inteligencia, donde su presencia disuasiva se hace necesaria, a la torpeza o a las carencias manifiestas de los policías, el descontrol, a la impericia, todo esto para ajustarse a lo inesperado. Todo esto se suma como maldición, ¿no? A la mentalidad del conjunto, digámoslo así, del conjunto corrupto que ve en el débil o el vencido la oportunidad, obviamente, de sacar ventaja. La historia de abusos relatadas por varios jóvenes capturados son los de siempre: vejaciones, robos, indiferencia hacia quien por estar en sus manos es ya un delincuente consumado, sujeto precisamente a malos tratos. Y mire, da pena decirlo, pero esa conducta es común en las policías mexicanas de hoy, de ayer, no importa si es de un pequeño municipio, si es de la capital, si es federal, si es estatal, tantos años de abandono institucional, de complacencia, de impunidad acercan más, éticamente hablando, al mundo delincuencial que a la ciudadanía, a los policías, aquellos que deberían de protegernos. No es casualidad que la gente común se sienta amenazada ante la presencia de un policía. Eso me queda claro. En cambio, la contracultura del crimen organizado florece en amplios territorios de la sociedad, haciendo inocua esta prédica de los valores que las élites sostienen y defienden para, sin atender, obviamente ni por equivocación, otros posibles causas de la generalización del delito, como por ejemplo el narcomenudeo, los orígenes de todos estos problemas. Campañas van, campañas vienen para capacitar mejor a la seguridad pública y la gran pregunta es si hoy, si se viera una situación igual, sería diferente y tristemente temo que no sería así, porque en este operativo del News Divine también estuvo presente el racismo, también estuvo presente el clasismo, también estuvo presente el hecho de que eran jóvenes de un estrato social bajo. Esa es la realidad de las cosas. Y es una tragedia que sigue impune porque alguien decidió que el responsable de la misma, por ser compadre, no iba a pagar. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.